Hola, buen día, profesor Harold. Vengo a hablarle sobre la primera actividad de epidemiología laboral de la especialización en seguridad industrial e higiene laboral de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi nombre es Richard García Martínez, soy profesional en ingeniería industrial y futuro especialista en seguridad industrial e higiene laboral. El contenido de esta presentación se basa en 4 grandes pilares. El primero es la epidemiología, en donde vamos a ver la definición, campos de aplicación, clasificación y sus usos. El segundo es el campo de aplicación, en donde vamos a ver la definición y la aplicación de la epidemiología laboral en su contexto profesional. El tercero es su historia, en donde vamos a ver los antecedentes históricos de la epidemiología y de la epidemiología laboral. Y por último vamos a ver la conceptualización, en donde vamos a ver la definición de historia natural y social de la enfermedad y las estrategias de prevención en salud. Epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2014, es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos en particular de enfermedades relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Pero, para mí, es la encargada de analizar los diversos problemas de la salud en la población, los factores más importantes y su impacto con el fin de poder diseñar e implementar acciones preventivas y correctivas que garanticen la desaparición definitiva del problema inicial. Por eso la epidemiología se basa en estos grandes objetivos, como es identificar los problemas de salud, describir la evolución de las enfermedades, diseñar programas de intervención y prevención, determinar los índices de morbilidad y mortalidad, prever la evolución y expansión de la enfermedad, aplicar programas para hacerle su posible seguimiento y evaluar los resultados. La epidemiología en sus campos de aplicación podemos ver que están en los diferentes puestos de trabajo donde se realicen estudios de control y distribución de enfermedades, donde también esté la planificación sanitaria, evaluación de posibles riesgos y enfermedades, la comunicación, tecnología y marco ético legal en el sector salud. También la podemos ver como consecuencia biológica, psicológica y social de las enfermedades y en la relación medio ambiente-salud pública. Podemos ver que la epidemiología se clasifica en 3 grandes grupos. La primera es la descriptiva, en donde estudia la distribución de enfermedades en un tiempo y espacio, y es una descripción lo más fehaciente posible de la realidad. Aquí no se ocupa de analizar las causas de la enfermedad o la relación causa-efecto, pero se utiliza estadística descriptiva, como por ejemplo en las medidas de tendencia central, dispersión y gráficas. También encontramos la analítica, donde se busca el porqué o las causas que provocaron la enfermedad y trata de buscar asociaciones estadísticas causales y el peso de las mismas, con el fin de analizar los resultados utilizados y disminuir la morbilidad de cualquier tipo de enfermedad. Y por último tenemos la experimental, que es el estudio de las relaciones de diversos factores que se determinan bajo la frecuencia y distribución de las enfermedades dentro de una población. Como campos de aplicación para la epidemiología tenemos que centra sus pilares de acción en analizar los problemas de salud y cómo modificarlos. Por lo tanto, en nuestro campo como futuros especialistas en seguridad industrial y higiene laboral, es necesario que implementemos esto como una herramienta supremamente importante porque nos brinda con seguridad que podemos efectivamente mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso nuestros empleados, ya que nos permite determinar la frecuencia y la tendencia de las enfermedades y así entender cuáles son sus intervenciones para realizar la prevención más eficaz, así como caracterizar las prestaciones sanitarias. Es por eso que lo vemos presente en los profesionales que analizan los datos en salud y sistemas sanitarios, también en donde hacen sistemas de gestión de salud y promoción y prevención. También los vemos en los gestores de salud, investigadores y docentes, y por último en los técnicos en prevención de riesgos laborales. Como historia de la epidemiología tenemos esta línea de tiempo donde en los años 2000 a.C., por primera vez en el papiro de Herbert, se nombran las fiebres pestilentes del río Nilo con una posibilidad de malaria.
En el 1224 a.C., en diversos textos de la religión se registran la presencia de plagas y se recomiendan prácticas sanitarias preventivas. En el año 460 y 385 por primera vez nacen los términos de epidémico y endémico, refiriéndose a problemas relacionados con el mal ambiente. En ese momento, también antes del siglo XIV, Hipócrates, padre de la medicina, empieza por primera vez a hablar en la antigua Grecia sobre epidemiología. En el siglo XIV, por causa de la peste bubónica o peste negra en Europa, mueren 10.000 personas al día. Entre el siglo XIV y el siglo XV, tenemos que aparecen las obras con el fin de entender las enfermedades y su desarrollo. Por otro lado, en 1546, Giordano Francastoro describe contagio y las enfermedades infecciosas y las relacionadas con el corazón. Después del siglo XVI, en el 1580, Guillaume Baillot publica el libro de Epidemiorum, y más adelante, en el siglo XVII, se ejecutan en Europa acciones de control sanitario basados en cuarentena. En el año 1650, Thomas Sydenham se analiza y da origen a enfermedades como disentería, malaria, viruela, gota, cistitis y tuberculosis. También se elaboraron tablas sobre enfermedades desarrolladas por la industria. En el siglo XVIII, en el año 1760, Daniel Bernoulli concluye que la variación protegía y daba inmunidad a la viruela. En el siglo XIX, en el año 1830, Pierre Charles determina que la tuberculosis no es hereditaria gracias a estudios numéricos de observación. Para el año 1837, William Farr publica un instrumento capaz de medir las enfermedades y su padecimiento. Para el año 1840, Oliver Weber y Robert Storrs realizan avances sobre la fiebre puerperal. En el año 1846, Panum realizó avances del contagio de la sarampión. Para el año 1850 se funda por primera vez la Sociedad de Epidemiología en Londres. En 1872 se emplea el término un solo efecto, una sola causa. Ya para terminar, en el siglo XX, 1940, explícitamente David Hume describe la epidemiología como una causa necesaria. Para el año 1949, la epidemiología dinamiza el cáncer y la hipertensión como enfermedades mentales. Y para el año 1950 al 2000 se diversifican los estudios en enfermedades terminales y posiblemente las enfermedades que se causen en el entorno laboral. Como conceptualización de epidemiología tenemos dos grandes campos. Uno es la historia social, que se basa en los cambios que observan en el tiempo una enfermedad o grupo de enfermedades relacionados con tiempo, lugar y persona, y las características de estas entidades como gravedad, características vectores, características microscópicas, serológicas de los agentes etiológicos, así como las características de factores de riesgo y protección. Por otro lado, tenemos la historia natural, donde su enfoque epidemiológico se centra en las intervenciones hechas sobre el problema, pues precisamente ese es uno de los factores que modifica la historia social y utilizan medidas de frecuencia como la incidencia y la prevalencia, como cifras absolutas o como tasas, siendo estas las últimas más útiles para hacer análisis de tendencia. ¿Cuál es su relación? En que ambas describen una serie de tiempo, donde se puede ser el periodo como el análisis de la causalidad referente. Por otro lado, tenemos la referencia geográfica, en donde podrá ser a diferentes tipos de niveles, en donde está el mundial, regional, nacional y local. Y por último, las características diversas de la persona, en donde están inmersos el sexo, la edad, la ocupación, la clase social, los hábitos personales, etc. Para las estrategias de prevención en salud tenemos que Colombia emplea cuatro grandes estructuras. El primero es el Ministerio del Trabajo, donde basados en el decreto 1072 del 2015 reglamentó la obligatoriedad de implementar el sistema de gestión a todos los empleadores públicos y privados sin importar su contratación. Por otro lado, con el fin de identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer sus respectivos controles. También para proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión.
con el fin de cumplir la normatividad nacional vigente aplicable a materia de riesgos laborales. También dentro del Ministerio existe el Comité Nacional y hace partícipe a la comunidad de trabajadores y empleadores de empresas general o independientes por medio de las estrategias en donde están inmersas las campañas, cartillas, guías, manuales, protocolos y eventos. Por otro lado, tenemos el Instituto Nacional de Salud, en donde él emite políticas públicas centradas en tipos de intervención como los que siguen y se generan efectos positivos en la salud mental y en la evitabilidad de accidentes y enfermedades asociados al trabajo u ocupación. Por otro lado, tenemos las administradoras de riesgos laborales, ARL. Estos prestan servicios de asistencia, asesoría y seguimiento a los procesos relacionados con promoción y prevención, entre los cuales cuentan indicadores de gestión en relación con capacitación y actas del COPAS o informes del vigía, con el fin de diagnosticar el estado de la salud ocupacional y hacer intervención acorde a sus necesidades, como los básicos de ley, la medicina preventiva, seguridad e higiene industrial y las emergencias. Ya para terminar tenemos el último pilar, que es la cultura de prevención. En Colombia se han desarrollado que en las empresas privadas y públicas es necesario que se implementen protocolos y prácticas de buenas prácticas que busquen prevenir las enfermedades y evitar accidentes. También presentando como 5 fases en dicha metodología, como las son la tarea y proceso, sitio y su entorno, herramientas y equipos, materiales y otros. Y para terminar, personas y medio ambiente. Todo eso son estrategias que nos permiten disminuir los accidentes y tener prevención y control en cada uno de ellos. Muchas gracias para todos. Si tienen alguna pregunta o consulta, pueden escribirme a mi correo personal richard.garcia@uniminuto.edu.co o me pueden comunicar a las diferentes redes sociales o a mi número personal 313-491-45. Y para culminar, les indico que en la parte de abajo van a encontrar las referencias bibliográficas de todas las investigaciones realizadas para la realización de esta presentación.